conocimiento del poder de su palabra. Entonces, cuando nos comenzamos a juntar, otras hermanas comenzaron a saber de mi amiga y yo, comenzaron a venir más. Cuando ya teníamos cierta cantidad de mujeres, le dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, porque si mi pastor llega a saber que yo estoy teniendo estudio bíblico en mi casa, y fue por accidente, no fue por accidente, yo no sabía, pero plan de Dios. Entonces le dije yo al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo? Y venían hermanas, y cuando menos acordaba estaba creciendo el grupo y creciendo el grupo, y la mayoría, hermanas, eran de mi iglesia, de mi iglesia. Entonces yo dije, no, a mí no me gusta eso, porque él va a tener que saber de esto. Y con el tiempo comenzaron a invitar amigas que no eran creyentes, comenzaron a invitar hermanitas carismáticas, que eran de la denominación católica. Y entonces ellas tenían hambre de conocer de Dios, más de Dios. Y comenzó a crecer eso, comenzó a crecer ese grupo de tal manera que invitaron, cuando menos acordamos teníamos como 29 mujeres. Ya no eran de mi iglesia solamente, eran de otras iglesias. Entonces comenzaron a venir. Y el caso era que yo no estaba instruyendo, yo solamente estaba ahí con ellas. Pero Dios estaba haciendo algo, porque la mujer que no conocía a Cristo necesitaba que saber de Jesucristo, y no de reglas, y no de denominación, pero de Cristo Jesús y el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, para que ellas vinieran a traer a sus esposos y a sus hijos al Señor también. Y ustedes saben, hermanas, ¿cuántas de ustedes aquí eran católicas? Levante su mano, no se asuste. ¿Solamente ustedes? Jorge, ¿están diciendo la verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes eran católicos. Oh, todavía son. ¿Qué tantos son católicos? Levante su mano. Ya no quieren confesarlo, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle. Aquí no estamos hablando de la denominación protestante ni de la denominación católica. Estamos hablando de una verdad que viene por medio de Cristo Jesús solamente. Por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué estaba haciendo el Señor conmigo? ¿Qué? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Y yo dije, Señor, ok, está bien, están aprendiendo la palabra de Dios. Tenían hambre, estas hermanas católicas, tenían hambre de más palabra de Dios. Y muchas estaban confesándome a mí en esos grupos que estaban entrando aún a que le llaman cultos de brujería. Y ellos no comprendían que eso era diabólico. Para ellos estaba bien. Y cuando comenzaron a aprender de la palabra de Dios, supieron que había muchas cosas que no estaban bien. Y con el tiempo el Señor comenzó a traerlas a Cristo Jesús, llenarlas con el bautismo del Espíritu Santo y entrenarlas de qué era el Espíritu Santo. Y llegó el tiempo, hermanas, que yo ya no sabía qué era lo que Dios estaba haciendo conmigo. Yo solamente amaba a Dios, amaba a mis pastores, amaba servirle. Es todo lo que yo sabía. Y yo sabía que había una grande necesidad. Y comenzó aún el Señor a enseñarme cuando estuve entrando a la palabra de Dios. Y aquí nos enseña el Señor cómo Dios nos lleva de una escala a otra escala, a otra escala, y si nosotros no tenemos cuidado, ahí nos estancamos en esa primera escala del caminar con Cristo Jesús. Y acuérdense, yo fui criada en el Evangelio, yo sabía lo que era caminar con el Señor, pero aún no sabía que Dios tiene caminos, escalas, revelación de su palabra. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Para servirle a Dios, no estar en conflicto con otra persona, con otro hermano, con otra denominación. No.
lo que él estaba haciendo. Y vamos al libro de Éxodo y les voy a enseñar qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Igualmente, en el libro de Éxodo, el capítulo 13, abran sus Biblias para que lo comprendan. Éxodo, capítulo 13, empezando con el versículo 21. Quiero que ustedes noten lo que Dios comenzó a hacer. De primero mi pastor me dice, ¿qué estás haciendo, Vicky? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque él no comprendía. Pero mirando el fruto del ministerio de Damas para Cristo, mirando el fruto, y lo mayor que el Señor comenzó a mostrarme a mí fue, enséñales que no olviden a Jesucristo, aún a través de su congregación, de su iglesia, y que vengan a tener más amor para su pastor, más amor para la esposa del pastor, más amor de lo que él se había rendido para servir a Dios, para traerlos a Jesucristo, a los pies de Cristo Jesús. Y es lo que el Señor me comenzó a enseñar. No te estoy enseñando que te retires de donde yo te traje, de muy joven, pero para que tú pudieras enseñar a damas lo que es servirle a Dios. Pero no solamente es en la congregación. En muchos tiempos hubo hermanas que se pusieron confusas porque pensaban que al entregarse al Señor tenían que ellas rendirse a cualquier cosa que estaban ellas aprendiendo. Y por la palabra de Dios que fue instruida en el ministerio, ellas regresaron a su congregación a ser más fieles, mucho más fieles y más amorosas con sus pastores y ser sensibles a las faltas de los hermanos en su iglesia. Anteriormente había pleito, había contienda, porque no comprendían. Pero con el tiempo, por medio de la palabra de Dios, aprendieron lo que verdaderamente Dios quería hacer con ciertos miembros de la congregación. No todos son llamados para la misma cosa. No todos. Unos Dios los va a mantener en la congregación, porque la congregación, hecho por Dios, llamado al pastor, es para entrenar a esos nenes, discipularlos en esa congregación. Pero también quiero que recuerden que hay un campo misionero donde tienen que entrenar para misioneros, para evangelistas. ¿Me está escuchando? Si no, quizá nunca salieran. En el libro de Éxodo, el capítulo 13, versículo 21 y el 22, eso es lo que Jehová hizo cuando los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. El Señor los estaba encaminando del salir de Egipto, de la esclavitud, del faraón, y les estaba llevando para que viniera Él a traer una nueva, como dice la palabra, un pueblo adquirido de Dios. El pueblo de Israel iba a estar siendo formado. Y era por el caso que Dios quería a su pueblo, no hablando, no solamente, porque esto todo era bajo el pacto, bajo el antiguo pacto de Dios. Pero Él estaba llevándonos para un día venir a traer a todos, todas razas, al conocimiento de Cristo Jesús. No solamente los judíos, pero a toda raza, por todo el mundo, venir a tener la revelación de su plan de Dios para traer todos al conocimiento de vida eterna. Y aquí es donde estaba Jehová hablando con Moisés,